A la falta de información oficial y ocultamiento sistemático, la conspiración es la única respuesta. A finales de la Segunda Guerra Mundial, surgió una tecnología desconocida por todos, que solo Alemania la poseía, pudiendo haber cambiado el rumbo de la guerra, pero las opciones de los responsables fueron otras. Finalizada la misma, las personas involucradas en esas invenciones increíbles migraron a los países aliados, colaborando con la nueva tecnología que estos intentaron copiar, y de allí surgen máquinas voladoras de las cuales hay algunas fotografías que ya hemos publicado en anteriores documentales. Mucha de esta información sigue siendo un misterio, o eso pretenden, ya que esporádicamente surgen datos que demuestran que no estamos equivocados y que desde entonces y hasta ahora las grandes potencias saben de ella, colaborando mutuamente a lo largo de décadas para obtenerlas, las cuales la mayoría, si no es todo, están relacionados con esos aparatos que vemos en los cielos del mundo, denominado ovnis, que podrían ser estos, en su gran mayoría, una renovación de aquella primera tecnología avanzada creada por los nazis, surgida en base a la búsqueda de fuentes alternativas de energía mediante pactos de sociedades secretas con alienígenas para obtenerlas. Ovnis terrestres, segunda parte. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Para entender del por qué los alemanes llegaron a obtener tecnología avanzada para sus creaciones secretas, debemos remontarnos mucho más en el tiempo, donde un personaje clave inició todo lo que ahora se conoce. En 2010, la revista alemana PM publicó un interesante reportaje sobre la aparente construcción de naves espaciales nazis gracias a su comunicación con seres alienígenas. Dicha investigación causó bastante revuelo internacional, dado que era la primera vez que esta historia era analizada a fondo y en serio. Sin embargo, ¿cómo se gestó este supuesto intercambio de información entre los seguidores de Hitler y entidades de las estrellas? De acuerdo a múltiples autores que han tratado este increíble tema, todo se habría originado a fines de los años 10 del siglo pasado, cuando una hermosa joven, poseedora de poderes extrasensoriales, entró en contacto telepático con gente de las estrellas. La médium se llamaba Maria Orsic, una profesora de ballet austríaca que ya desde temprana edad manifestaba su apoyo al movimiento político que quería la unión de todos los pueblos de origen germánico. Apenas se mudó a Alemania en 1919, se integró a la sociedad secreta Thule, la cual se caracterizaba por su aspecto a lo oculto y esotérico. Allí se hizo amiga de otras jóvenes que poseían los mismos poderes que ella, como Traute A, de Múnich, y juntas se salieron de la Thule para formar otro grupo llamado Alldeutsche Gesellschaft für Metaphysik, o Sociedad Pangermánica para la Metafísica, y que popularmente se conoció luego como Brill. Todas tenían en común el ser bellas mediums de pelo extremadamente largo. Según ellas, era para tener una mejor conexión con el universo, pues el pelo funcionaría como una antena receptora. A fines de 1919 se reunieron miembros de la Thule, Brill y la DHBSS, siglas de Hombres de la Piedra Negra, en una cabaña. Allí cuenta la leyenda que Maria Orsic entró en trance y escribió por primera vez una serie de símbolos que ella describió como templarios germánicos, en un idioma que decía desconocer. Luego, con la ayuda de expertos en lenguas antiguas, pudo averiguar que el idioma al que pertenecían las transcripciones era el sumerio. Según supuestos documentos de la sociedad Brill, los mensajes provenían de un planeta de Aldebarán, una estrella de la constelación de Tauro, y contenían información de carácter técnico, incluido planos para fabricar una máquina voladora. La crónica difundida por distintos investigadores de misterios afirma que con los fondos obtenidos de los millonarios alemanes, en marzo de 1922 se culminó el primer prototipo de Ginja-Fluxmaschine, o máquina volante en forma de platillo. Pero la primera prueba de vuelo fue un fracaso total. Una parte de la nave se desintegró y la otra explotó. No obstante, y 3 días después del incidente, Maria volvió con nueva información, la cual fue estudiada y aprobada por el Dr. Otto Schumann, a cargo del proyecto. Finalmente, en diciembre de 1923, debutó el segundo platillo volador, y lo hizo en forma exitosa. Voló 55 minutos y alcanzó los 300.000 km por hora.
De ahí en más, continuaron con la fabricación de nuevos modelos. En 1944 creció el interés para usar su último prototipo como instrumento de guerra, pero María se negó. Temiendo que las SS y Hitler se apoderaran de la nave, se dijo que necesitaba mejoras. Fue enviada a un hangar de Múnich y los vuelos de prueba cesaron. 2 pequeños modelos de 8 metros de diámetro se comenzaron a construir por si la aeronave era robada. El Dr. Schumann contrató a 4 ingenieros para desarrollar y construir los platillos de María. De acuerdo a los datos recogidos por diversos organismos de inteligencia, incluida la CIA, estos 2 pequeños modelos fueron elaborados. En marzo de 1945, María Orsic habría recibido comunicación de sus mensajeros prediciendo la derrota nazi antes de fin de ese año. Dio cuenta de ello a varios amigos, algunos de ellos, como los hermanos Horten, salieron de Alemania y escaparon a Argentina. El jueves 15 de marzo de 1945, María Orsic se reunió con el Dr. Schumann por última vez. Este le entregó un paquete con todos los documentos y planos de los ovnis alemanes y se despidieron. 3 días después, María y su grupo Brill fueron a los hangares de Múnich para tomar posesión de uno de los platillos y salieron con rumbo desconocido. Nunca fueron encontrados. Según algunos autores del esoterismo del Tercer Reich, como por ejemplo el ex diplomático chileno Miguel Serrano, en su momento el único sobreviviente del llamado Círculo Hermético que integraba junto a Hermann Hesse y a Carl Jung, este comentaría que los alemanes del Reich tendrían desde hace mucho tiempo gigantescas bases subterráneas en la cara oculta de la Luna y en Marte. Probablemente también estarían establecidos en planetas fuera de nuestro sistema solar. Estas bases extraterrestres, es decir, fuera de la Tierra, serían el lugar ideal para el progreso, desarrollo, en paz y tranquilidad del Reich alemán sin que el mundo lo supiera. Y recordemos las palabras del investigador Armando Galán respecto a unas fotografías de la superficie lunar. Una enorme y extraña letra S trazada sobre suelo lunar. ¿Podría, se preguntaba el informe, ser la inicial del término militar alemán Stützpunkt o punto de apoyo? ¿Puede tratarse de simples alucinaciones cuando estamos ante un insobornable y neutral material fotográfico? La base lunar del Tercer Reich tendría el nombre de Alfa y se habría empezado a construir en 1942. Vladimir Terziski, presidente de la Academy of Dissident Science, escribió en 1992 un artículo en inglés titulado Of a Century of the German Moon Base, a 10 años de la base lunar alemana. En este artículo se habla también de la estrecha cooperación entre alemanes y japoneses, y así fue y lo sigue siendo aún, pues el Reich de Adolf Hitler hizo partícipe en sus ambiciosos planes de futuro al imperio japonés aliado fiel. Lo mejor de Occidente y Oriente se habría unido en esta gran empresa de conquista del espacio. No fueron los norteamericanos los primeros en pisar la Luna, ni los rusos los primeros en poner un hombre en órbita, sino los alemanes del Reich junto a sus camaradas japoneses. El ufólogo Timothy Good, en su libro Beyond Top Secret, informa de que los astronautas vieron extraterrestres en la Luna. La evidencia reside en una conversación secreta entre el control de la misión y los astronautas del Apolo 11, Armstrong y Aldrin, que fue registrada por unos radioaficionados que pudieron captar un canal reservado para estos mensajes, tal como informó mucho tiempo después un ex empleado de la NASA, Otto Binder. Para aquellos que aún no lo han visto y escuchado, volvemos a poner esa comunicación y la transcripción de la conversación era la siguiente. Roger, we got it. We've marked it. Lose communication. Bravo Tango.
A pesar de que en cierta ocasión Neil Armstrong había dicho, no me hagan ninguna pregunta y yo no les diré ninguna mentira, un cierto profesor que desea permanecer en el anonimato mantuvo una conversación con el primer hombre en pisar la Luna durante un simposio. Esta fue la charla. Profesor, ¿qué ocurrió realmente con Apolo 11? Armstrong, fue increíble, claro, pero el hecho es que nos advirtieron que debíamos irnos. Nunca se nos dijo nada sobre una estación lunar. Profesor, ¿qué quiere decir con eso de que nos advirtieron que debíamos irnos? Armstrong, no puedo entrar en detalles, excepto para decir que sus naves eran muy superiores a las nuestras en tamaño y tecnología. Profesor, pero la NASA envió otras misiones después de Apolo 11. Armstrong contesta finalmente. Naturalmente, la NASA estaba comprometida en esa época y no podía arriesgarse a desatar el pánico en la Tierra, pero sí fue algo rápido de ida y vuelta. El doctor Vladimir Asaya, físico y profesor de matemáticas ruso, dijo que el encuentro ocurrió poco después de que alunizara el módulo lunar, pero que el público nunca pudo escuchar el informe de los astronautas porque la NASA lo prohibió. Maurice Chatelain, un especialista en comunicaciones de la NASA, comentó que el encuentro con ovnis era perfectamente conocido en la NASA y que todas las misiones Apolo habían sido seguidas por ovnis. Esto sugiere que la NASA no está dispuesta a admitir ante el mundo que sus astronautas habían sido vigilados de cerca por ovnis, y menos todavía por ovnis del Tercer Reich. Y según ciertos autores, escenificaron las fotografías en la Tierra para que el público no se asustase con lo que sucedía realmente en el espacio. En un documental de televisión que analizaba las dudas en torno al primer alunizaje, se mencionaba que esta escenificación tuvo lugar en algún estudio de cine cerca de Londres y que se puso al frente de la misma el director Stanley Kubrick, razón de la cual Stanley vivió el resto de su vida obsesionado con el temor de ser asesinado por la CIA por todo lo que sabía. Según el doctor Vladimir Asaya, presidente del Centro de OVNIs de Moscú, Neil Armstrong transmitió al centro de control un mensaje de que dos objetos grandes y misteriosos los observaban cuando alunizaron. Pero este mensaje nunca fue oído por el público, ya que la NASA lo censuró. El doctor Alexander Kazantsev afirma que Aldrin hizo una grabación en color de los ovnis desde el interior del módulo. Una de las más extrañas preguntas sobre la Luna es por qué la NASA no ha enviado más astronautas desde aquellas misiones Apolo y por qué recién ahora tiene intenciones de hacerlo, dentro de 4 años. Ellos aducen que no solo es Marte el astro que les interesa, pero si damos crédito a las informaciones sobre las bases permanentes de los Reichstusche, los alemanes imperiales en la Luna, tendremos de inmediato la respuesta. Las actuales misiones de la NASA a Marte tienen como objeto tantear las fuerzas alemanas establecidas allí y hay que destacar que son muy sospechosos los repetidos fracasos y la inexplicable mala suerte de la NASA no solamente en misiones marcianas sino también en otras dentro del sistema solar. Los estudios del fenómeno ovni aseguran que los astronautas que hablaron demasiado sobre lo que descubrieron en la Luna pronto fueron dados de baja y tuvieron que abandonar el servicio activo, como en el caso de Gordon Cooper, que después de haber integrado el equipo del proyecto Mercury y tripulado este en 1963 y el Gemini 5 en 1968, no fue enviado con destino a la Luna en el Apolo. Poco después se declaró abierto partidario de la existencia de los objetos voladores no identificados. Desde la creación de la NASA en 1958, varios de sus pilotos y astronautas han testificado que habían visto ingenios volantes de origen desconocido. El primero en anunciar un avistamiento fue Joseph Walker, piloto del avión de pruebas X-15. Según una charla dada en mayo de 1962, en los meses anteriores, Walker tuvo un encuentro aéreo con 2 objetos en forma de disco, la cual filmó. En julio del mismo año, otro piloto del X-15, el mayor Robert White, informó haberse encontrado formando parte de una escuadrilla de ovnis mientras volaba a unos 9.800 metros de altura. La NASA rehusó apoyar a sus pilotos y las fotografías y películas que contenían anomalías nunca se publicaron. La línea oficial establecía que los ovnis habían sido identificados como hielos, pero aunque la NASA negó tener interés en los ovnis, pronto se demostró que esto era falso.
Durante 1965, el Federal Bureau of Investigation, el FBI, supo de una fuente confidencial que un informador de la NASA estaba filtrando encubiertamente información sobre ovnis. Los receptores eran dos personajes de Pittsburgh que, según el FBI, tenían interés personal en los ovnis y estaban de acuerdo con un empleado de la NASA. En un expediente del FBI de fecha 2 de septiembre de 1965 se dice: la fuente cree que la información puede ser clasificada. Por ejemplo, la fuente dijo que había visto una filmación en la que se veía un misil separándose de un ovni que aparecía en la pantalla. Antes del vuelo del Gemini 4, dijo que veía algo interesante porque la nave espacial tenía a bordo dispositivos para detectar ovnis. La NASA no ha revelado la existencia de los ovnis del Reich ni siquiera a sus propios astronautas, que nunca fueron prevenidos y tuvieron que enfrentarse súbitamente al shock de encontrarse de golpe con esas astronaves durante sus misiones en el espacio, poniendo sus vidas en peligro, pues un astronauta con pánico comete errores. Muy posiblemente la NASA ha hecho creer a sus propios astronautas que esas astronaves pertenecen a civilizaciones extraterrestres. Ni los propios astronautas conocen la verdad sobre su origen terrestre. Es por ello que a menudo hablan de vida extraterrestre, porque es lo que la NASA ha querido que crean, o porque colaboran conscientemente con la campaña de desinformación. Pero es muy probable que los ovnis se hayan acercado tanto a los transbordadores y astronautas que estos hayan visto esvásticas y o cruces balcánicas en los ovnis. Hasta la fecha, ningún astronauta ha declarado esto ni ha hablado de ovnis del Reich. Si lo hiciera, sabe que sería asesinado. Además, los astronautas son adoctrinados en la idea de la existencia de los ovnis y todo lo que ellos han visto durante sus misiones deben permanecer bajo secreto por bien de la seguridad nacional y para evitar el pánico en la Tierra. Según la teoría de Vladimir Terzirsky, presidente de la Academia Estadounidense de Ciencias Disidentes, en su libro publicado en 1992, Medio siglo de la base lunar alemana, el autor confirmaba que los alemanes aterrizaron en la Luna probablemente en 1942, utilizando sus platillos de cohetes exoatmosféricos más grandes del tipo Miche y Shriva. La nave espacial Miche se construyó en diámetros de 15 y 50 metros, y la nave propulsada por turbina Shriva-Walter se diseñó como un vehículo de exploración interplanetaria. Tenía un diámetro de 60 metros, 10 pisos de compartimentos para la tripulación y 45 metros de altura. Lo que sorprende es que en este año 2020 la prensa mundial dio a conocer al mundo que científicos y astrónomos descubrieron que la atmósfera terrestre llega hasta la Luna y aún más allá de ella, sorprendiéndonos a todos. Ahora, según la teoría de Terzirsky, publicada en 1992, las condiciones físicas en la Luna eran casi similares al de la Tierra, por lo tanto habría atmósfera, agua e incluso vegetación, y el hombre no necesitaría un traje espacial para caminar sobre la Luna. Con esta postura, el investigador dice que todo lo que la NASA le había dicho al mundo sobre la Luna era una mentira, y se hizo para evitar que la exclusividad del club se uniera a los países del tercer mundo. Todas estas condiciones físicas hacían que sea mucho más fácil construir una base lunar. Desde su primer día de aterrizaje en la Luna, los alemanes comenzaron a perforar y excavar túneles debajo de la superficie, y al final de la guerra había una pequeña base de investigación nazi en la Luna. Las naves de impulsión de taquiones de energía libre del tipo Jauneve 1 y 2 se utilizaron después de 1944 para transportar personas, material y los primeros robots al sitio de construcción en la Luna. Después del final de la guerra, en mayo de 1945, los alemanes continuaron su esfuerzo espacial desde su colonia polar sur de Neues Babeland. Vladimir Terzirsky investigó el programa espacial germano-japonés y sus conexiones con la colaboración técnica militar. Por ejemplo, habló sobre el Fieseler Fi-103 y el Dornier Do 335 Phil, y los japoneses desarrollaron el avión suicida Kawanishi Baika y el interceptor Kawanishi Jiwi Shinden. Otro de los artefactos creados por los alemanes, el Feuerball, o denominado por los aliados Foot Fighter. Se trataba de esferas a control remoto que se enviaban contra el enemigo con sus supuestos efectos electromagnéticos en aviones o simples armas psicológicas para asustar a los pilotos enemigos.
arma identificada como AEG Kugelwaffen, enviada a Japón a través de transferencias de tecnología de aviones y submarinos de largo alcance. Se ve a varios de los Kugelwaffen siguiendo a los bombarderos Soli y los artilleros no intentan derribarlos, lo que sugiere que estaban siendo probados. Encontrados en el Pacífico después de que Alemania se rindiera, los BG-20 y 21 reportaron estas armas en más de 300 avistamientos. Avión cilíndrico o en forma de disco con motores avanzados que Alemania envió a Japón en los últimos días de la guerra, nuevamente por transferencia de submarinos de largo alcance. Tipo de discos enviados como el Feuerball WNF, ya que ningún Brill o Haunebu cabría ninguno de los submarinos alemanes, ni tampoco estos compartirían ninguno de los conocimientos ocultos de la rama técnica SS-4, ya que esos discos se estaban trasladando a América del Sur a la base 211 en Neuss-Babelan de la Antártida desde marzo y abril de 1945 para la continuación de la posguerra. Sigue agregando en su libro Terzirsky que en la zona antártica hubo un supuesto intercambio técnico de bombarderos japoneses subtipo 1-400 M6A1 Seiran con los alemanes por otra tecnología militar que le dieron a los japoneses. La base 211 se construyó entre 1941 y 1943 en las montañas Mühly-Hoffmann, un complejo subterráneo denominado Neuss-Babelan, con Neuss-Berlin como capital del Reich sobreviviente dirigido por el general de las SS Hans Kammler. Existe amplia evidencia de la construcción de esta base con asaltantes de superficie alemanes y submarinos que realizaban viajes continuos al Atlántico Sur, a Tierra del Fuego en Argentina y a las aguas antárticas. Los alemanes instalaron vallas meteorológicas desde la Antártida hasta la región patagónica de Argentina. Großadmiral Karl Dönitz mantuvo un gran número de submarinos en el Atlántico Sur a pesar de la guerra en el Atlántico Norte, y fue Dönitz quien se convirtió en el segundo Führer de la Alemania europea. Neuss-Babelan nunca se rindió. Tanto Estados Unidos como el Reino Unido establecieron presencia en la Antártida durante la guerra y algunos alemanes fueron capturados en las Falkland Islands, Islas Malvinas. Argentina hizo su reclamo sobre la Antártida el mismo año en que la base 211 entró en funcionamiento en 1943 y ayudó a los nazis contra la presión nacional estadounidense y sudamericana. En marzo de 1945, Estados Unidos finalmente presionó a Argentina para que declarara la guerra a Alemania y a Japón, pero fue en vano. Los peronistas abrigaron a los nazis y dejaron que Odessa hurgara criminales de guerra en la Argentina de posguerra. Los registros navales argentinos informaban que naves de discos inusuales operaron frente a sus costas durante y después de la guerra. Otros tipos extraños de armas usaban sonidos, usaban el viento o disparaban rayos de energía respectivamente. Son los denominados Wind Cannon, Sun Cannon o Power Ray Cannon. Alemania supuestamente envió muchos planos sobre estos artefactos, pero no existe información que indique que alguno de ellos fue construido en los últimos días del conflicto. Sin embargo, el capitán del U-977, que se rindió en Argentina meses después de la capitulación de Alemania, reveló en su libro El U-977 que las delegaciones japonesas enviadas a Berlín observaron los rayos de la muerte de las SS, rudimentarias armas de microondas, según afirmó en 1945. Supuestamente Alemania, antes y durante la guerra, desarrolló un programa espacial de las SS denominado Raumflug, que incluía a especialistas del ejército y la marina japonesa. No existe confirmación ni negación de esto. Los programas conjuntos fueron la estación lunar japonesa-alemana Alpha 1, la supuesta estación base lunar construida por los nazis en 1943-1945, la misión espacial suicida japonesa-alemana al planeta Marte en abril y mayo de 1945, utilizando el vehículo espacial Haunebu 3 modificado con capacidad de largo alcance. Con respecto a todo esto, solo existen algunas referencias o recuerdos de algunos investigadores japoneses que supuestamente trabajaron en algunas asignaciones sobre estas tecnologías, pero no existe evidencia real sobre ellas, o no la quieren mostrar.
Una de estas referencias trata sobre un antiguo técnico de la empresa Mitsubishi que recuerda un extraño artefacto cilíndrico o esférico adquirido a un submarino alemán en los últimos días del conflicto. Los japoneses armaron uno de estos dos ejemplos, muy similar a los objetos alemanes Feuerball, pero lo encontraron muy difícil de controlar. Los japoneses eran muy supersticiosos y no podían concebir el tipo de sistema de propulsión invisible con el que operaban estos objetos. Posteriormente fueron asociados con demonios y dinamitados en un pozo después de que Japón se rindió oficialmente. Otras referencias sobre estas armas son el encuentro de un Mitsubishi A6M Zero de la Armada japonesa con un disco sobre Gensan y los reportes de pilotos B-29 en Marianas y Japón de algunas esferas de luz o Foot Fighter en los últimos días de la guerra. Se sospecha que tanto Nakajima como Mitsubishi intentaron construir discos puramente japoneses durante la guerra, ejemplificado por el disco de 1942 Battle for Angel, que fue disparado sin ningún efecto. Un análisis reciente de las fotos revela un diseño de disco diferente al de los alemanes, igual que el avistamiento de un extraño disco de 1942 sobre una de las provincias de China. Estos supuestos discos japoneses tenían una cosa en común: eran bastante lentos y tendían a volar en línea recta en comparación. Los discos alemanes funcionaban con potentes motores EMG capaces de alcanzar velocidades de más de 7.000 km por hora y estaban protegidos contra el calor por un metal llamado Bigtalen. Algunos lo llamaban humo congelado. Según Renato Vesco, Alemania estaba compartiendo gran parte de los avances en armamento con sus aliados los italianos durante la guerra. En las instalaciones experimentales de la Fiat en el lago d'Agarda, los italianos estaban experimentando con numerosas armas avanzadas, cohetes y aviones creados en Alemania. De manera similar, los alemanes mantuvieron un estrecho contacto con el establecimiento militar japonés y le suministraron muchas armas avanzadas. Incluso hay una copia de la versión tripulada del B-1, el Reichswehr, producido en Japón por Mitsubishi. El mejor caza del mundo, el Dornier 335 de doble hélice Push-Pull, fue duplicado en la fábrica de Kawashima. Según los datos recogidos por un investigador, el padre del amigo de su informante, que trabajó como técnico en una oficina de investigación aeronáutica en Japón durante la guerra. En julio de 1945, 2 meses y medio después de que terminara la guerra en Alemania, un enorme submarino de transporte alemán trajo a Japón el último de los inventos alemanes: 2 dispositivos voladores esféricos sin alas. El equipo japonés de I+D ensambló las máquinas, siguiendo las instrucciones alemanas, y había algo extraño y terrenal frente a ellos. Un dispositivo volador en forma de bola sin alas ni hélices que nadie sabía cómo volaba. Se agregó el combustible, se presionó el botón de arranque de esta máquina no tripulada y desapareció con un rugido y llamas sin una señal en el cielo. El equipo nunca más volvió a verlo. La impresionante cantidad de documentos, planos y fotografías incluidas, algunas de fiel, dudosa o anónima procedencia, sigue demostrando que en pocos años en materia de aviación hubo un avance tecnológico sin precedentes. Más allá del país involucrado, fueron las personas, muchas de ellas anónimas, y que luego se mudaron a países aliados, ofreciendo su experiencia en la creación de nuevos aparatos secretos, las que forjaron el avance tecnológico que solo unos pocos disfrutaron y que hoy países del primer mundo lo saben, pero lo ocultan. Tal vez quién sabe por qué. Tal vez para evitar el pánico mundial u otros oscuros intereses que solo ellos lo saben. Que los programas espaciales tuvieron y tienen un fin del cual desconocemos, y no es todo lo que nos muestran. Que existe un control mundial sobre la información que nos llega. Que muchos países encubrieron esta información que hoy sigue siendo vedada. Pero lo que sí queda demostrado, que la mayoría de esos aparatos fueron creados y hoy vuelan en los cielos del mundo. Hay fotografías de ellos, algunas oficiales, otras filtradas, que así lo demuestran. Objetos circulares sin ninguna identificación y con comportamientos fuera de lo común, pero muy similares a aquellos de los años 40, convirtiéndolos en ovnis terrestres. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Dale like y suscríbete.